Los avivamientos no se forman, se provocan. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pua Church, Houston. Ministerio Internacional provocando un avivamiento. Pastores Israel y Sacha Jiménez. ¿Lo tienen? Leemos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Vamos, denme más ánimo para predicar. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Más fuerte: en medio de mi crisis. Amén. Pueden sentarse. No se siente en la silla. No se siente en la silla, siéntese en la presencia de Dios. Algunos me miraron medio raro. ¿Y dónde nos vamos a sentar, pastor? Siéntese en la presencia de Dios. Que si se siente en la presencia de Dios, no se aburre. Si se siente en la presencia de Dios, no he comenzado y no quiere que yo termine. Si se siente en la presencia de Dios, quiere recibir más, más y más. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Levanten la mano las personas que alguna vez han pasado por una crisis. Todos alguna vez hemos pasado por una crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis significa cambio que se desarrolla en medio de un proceso que da al lugar una inestabilidad. Es una situación complicada, difícil. En otras palabras, también cuando se habla de crisis, se habla de escasez. Vuelvo y repito, es un cambio producido en medio de un desarrollo y en medio de un proceso que da lugar a una inestabilidad. Es decir, que muchas veces la crisis nos desenfoca. Muchas veces la crisis produce desbalanceo. Muchas veces una crisis, cuando se manifiesta, viene para desanimarnos. Ahora bien, usted no nace con una crisis, pero las crisis se producen en el transcurso de la vida mientras usted está progresando. Es decir, que las crisis muchas veces se efectúan después de ya usted tener una bendición. Las crisis se efectúan ya después de tú haber cursado un camino, después de tú haber desarrollándote en la vida, sea como pastor, sea como evangelista, sea como adorador, sea como un profesional, un doctorado, lo que sea en la vida que ya tú hayas desarrollado. Entonces, cuando las crisis se manifiestan es porque llegan a traer inestabilidad. Es para desenfocarte, es para hacerte entender que no valió la pena el esfuerzo anterior que ya tú habías ejecutado. Entonces podemos entender a través de esto que las crisis se manifiestan después estando sano. Es decir, un matrimonio bendecido y que de momento se presente una crisis, una iglesia en avivamiento y de que de repente se presente una crisis.
es como decir alguien con un buen trabajo y de repente se presente una crisis. La crisis es la interrupción, ¿no?, muchas veces de la bendición. Es decir, que las crisis muchas veces llegan para desenfocarnos, para interrumpirnos. Y en la Biblia podemos encontrar varios pasajes bíblicos que nos muestran y nos enseñan lo que es una crisis. Entonces, por cuanto comprendemos a través de la Biblia que es una crisis siempre trae escasez. ¿Qué trae una crisis? ¿Qué trae una crisis? Escasez. Quiere decir que si trae escasez, porque ya tú tuviste algo. Gracias por esa sonrisa. Es decir, que muchas veces quizás somos hereditarios de crisis, pero mayormente donde quiero enfocarme son aquellas crisis que llegan cuando ya tú estás bendecido. Porque todo el mundo adora a Dios mientras está bendecido, pero cuando se manifiesta la crisis, así mismo escasean las alabanzas. Gracias por su entusiasmo, gracias por ese gloria a Dios que no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que le estoy estableciendo de parte de Dios es que la crisis mayormente trae escasez. Y una escasez es algo que hace falta, es algo que se acaba, es algo que se va terminando. Es más, le voy a decir un detalle que quizá usted no se había chocado con esto, pero en realidad muchas veces estuvimos equivocados pensando que en los desiertos no hay agua. En los desiertos sí hay agua. El secreto y el misterio de los desiertos es que no son habitables. No es para vivir allí, no es para montar una empresa, no es para montar una iglesia, no es para montar una casa. Los desiertos no son aptos para vivir allí. Los desiertos significa no habitable. No quiere decir que no hay agua, porque muchas veces por debajo de la tierra está pasando agua. En el lugar que menos tú conoce está pasando agua. Mi padre cavó aproximadamente como 100 pies hacia abajo y encontró un pozo, y ese pozo hoy en día fluye agua en nuestra casa, y se puede ir el agua alrededor, y en la casa de nosotros nunca se va el agua. Es decir, que usted puede estar en un desierto y debajo esté pasando un manantial de agua. Es decir, que los desiertos no quiere decir que no hay agua, sino que no es habitable para personas. Y quizás tú estás pasando un desierto donde necesitas una mano amiga, donde necesitas a alguien que venga a ayudarte, pero no tienes a nadie. Ni siquiera tu sombra te ayuda, porque si te quejas, tu sombra se queja. Si te lamentas, tu sombra te lamenta. Si te postras, tu sombra se postra. Pero qué bueno es que aún en medio del desierto podemos encontrar un Cristo vivo, que donde otros murieron, Él pudo vencer. Por eso es que nosotros tenemos que creerle a Dios todo el tiempo, porque Él ha sido un sobreviviente en los desiertos y no permitirá que sus hijos puedan pasar el proceso sin aprender algo de ellos. Así que yo vengo a decirte de parte de Dios: el desierto que está pasando no es para que mueras en él, es para que lo pases y salgas victorioso. Alguien dice amén aquí. Diga conmigo: crisis. Cuando usted está pasando una crisis, es una escasez. Quiero que se enfoque en esa palabra, escasez. Algo que se está terminando, algo que se está acabando. Todos pasamos por crisis, y esas crisis provocan escasez de alabanza, escasez de ayuno, escasez de oración, escasez de congregarnos, escasez de atender el propósito divino de Dios. Algo que yo aprendí en las Escrituras, y es que muchas veces Dios no te va a visitar antes del proceso o después del proceso. Él te va a visitar en medio de la crisis. Diga conmigo: eso me encanta de Dios. Porque muchas veces ayunamos en medio de la crisis, si casi no tenemos fuerza. Tenemos que ayunar antes que la crisis se manifieste. Usted no ve que Jesús, después que tuvo hambre, ya había ayunado, y fue cuando el diablo lo tentó.
Llegó tarde, porque no lo tentó antes. Lo tentó aún ya después que él había ayunado y su espíritu estaba fortalecido. Por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que yo sé que ustedes la conocen. Aumentaron el fuego más de lo acostumbrado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida las pruebas se aumentan? En vez de ver una disminución del proceso, es cuando más se ponen fuertes. Porque el horno se ha calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero conocemos la historia, que ellos eran 3 y el cuarto personaje apareció. Y lo más impresionante es que el cuarto personaje se quedó con ellos allí en el fuego. Por eso yo soy de lo que digo, es un error del diablo, tú siendo una mujer o un hombre de fuego, meterte en el fuego. Porque el fuego con fuego no quema. Alguien tiene que entender esto aquí ahora. No metas a un guerrero a una batalla porque va a salir victorioso. No metas a un hombre que Dios tiene propósito en el desierto, porque aún allí va a sobrevivir. No ponga a un hijo de un carpintero en una cruz, porque allí va a triunfar y hasta los carpinteros lo va a salvar. ¿Alguien está entendiendo esto aquí? Entonces, cuando observe esto, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: aunque Él no nos libre. Es una palabra desafiante, como que pareciera faltarle el respeto a Dios, pero no, eso es fe. Porque fe no es creer que Dios te libre del problema, porque es probable que en ese problema Dios decida probarte. Fe es creer que aunque Dios no te libre del problema, tú sigas creyendo que Él te llamó, que Dios está contigo, que Dios es poderoso y que Dios traerá los recursos necesarios para que tú salgas victorioso. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Dios no te va a sacar antes de la crisis. Dios no te va a sacar después de la crisis. Dios te va a sacar en medio de la crisis. Dios no te va a visitar antes ni después, porque no tiene sentido. Porque Él es experto demostrando que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es experto demostrando que las tormentas no le detienen. Todo lo contrario, Él es el tormento de la tormenta. Por eso Jesús apareció en medio de la tormenta. No fue después, no fue antes. Él le dijo a sus discípulos: váyanse adelante, porque yo sé cuándo yo voy a entrar al escenario. Así que si tú estás pasando por una crisis, prepárate. Fue que Dios le habló a la crisis y le dijo: vete adelante, que yo sé cuándo. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Yo sé cuándo voy a entrar. Dios sabe cuándo Él va a entrar en tu crisis. No te vas a morir, no te vas a ahogar, vas a salir victorioso. En medio, como dice un amigo mío, mi hijo espiritual, Eric, él dice: Dios no te va a sacar del problema, Él se va a meter dentro del problema. Porque Él va a demostrar quién Él es Dios. ¿Cuánto han visto la mano poderosa de Dios en medio de sus crisis? Y la vamos a seguir viendo si seguimos creyendo. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Por eso esta historia que hemos leído acerca de Pedro, la Biblia dice que estaba encarcelado. Dice que sus manos estaban atadas. Dice que estaba en lo más adentro del calabozo. Dice que estaba en un proceso tan fuerte que hasta guardias tenía. Imagínense si se durmió en medio de los 2 guardias. Se durmió en medio de los 2 guardias. Porque en vez que de una almohada de esponja o lo que sea tu descansar, eran 2 guardias. Él estaba rodeado de guardias. No encontraba qué hacer, no encontraba para dónde salir. Estaba bien protegido. Ahora, ¿sabe qué me impresiona de ese versículo? Lo que dice el verso 6, que dice: y cuando Herodes le iba a sacar. Cuando Herodes lo iba a sacar, no se sabe si era para dejarlo en libertad.
no se sabe si era para cambiarlo de celda o de cárcel, porque muchas veces el enemigo, tú piensas que viene a ayudarte y es a meterte en un problema más grande que el que tú estás viviendo. Así que deja de estar consultando a los brujos. No consultes a los hechiceros, porque tú crees que te van a sacar de un problema y es que te van a meter en otro problema. Y en ese mismo momento que Herodes dijo, hay que sacarlo, ya Dios le dijo al ángel, hey, desciende rápido, que Herodes también dijo que lo quiere sacar, pero nosotros lo vamos a sacar primero, porque el diablo te promete libertad, pero es para atarte más. Pero cuando Cristo te promete libertad, es para que seas verdaderamente libre, 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 libre. Oiga bien, deme 10 minutos más. ¿Me dan 10 minutos más? Porque no me gusta cansarlo de lo que lo pone a descansar. Oiga bien, oiga bien. Ahora, cuando el ángel llega, tocó a Pedro. No lo tocó en la cabeza, no lo tocó en los pies, no lo tocó en la mano. Ven acá, dicho. Ven acá. Levanta tu mano. ¿Qué tú sientes ahí? ¿Tú sientes coquilla ahí? ¿Te da? ¿Seguro? Alguien tiene que estar celebrando esto aquí. Levante la mano otra vez. ¿Te da cosquilla, dicho? ¿Seguro? ¿De verdad? Ah, pues eres humano, no eres un robot. ¿Verdad que le da cosquilla? Esto es una palabra profética. No lo tocó en la mano, no lo tocó en la cabeza, no lo tocó en los pies. Dice la Biblia que lo tocó en el costado. El ángel le estaba diciendo a Pedro, Pedro, comienza a reírte. Comienza a celebrar tu victoria. Alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy hablando. Dile al que está a tu lado, me están haciendo cosquillas. Si el diablo pensó que te está hiriendo, te está haciendo cosquillas, porque tu victoria se aproxima. Alguien tiene que levantar su mano y decir, se aproxima mi victoria. Dile al que está a tu lado, no estoy llorando, me estoy riendo. Ahora bien, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue que a Jesús lo traspasaron? Le traspasaron ¿qué? El costado. Y de allí salió agua y ¿qué? Y sangre. Entonces, cuando el ángel le estaba tocando, estaba revelando un código de lo que se reveló en la cruz del Calvario. El ángel le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú no fuiste llamado para quedarte en una cárcel, porque ya tú naciste en la cruz del Calvario. Así como la mujer que bota agua y sangre, así Cristo botó agua y sangre en el nuevo nacimiento de la iglesia. Así que prepárate, porque el próximo ángel te va a tocar en el costado como señal de libertad y nacimiento. Yo siento la presencia de Dios aquí. Y le dijo el ángel, cíñete. Hay que aclarar que primeramente le dijo, levántate pronto. Me imagino a Pedro y el ángel, ¡hey! Levántate, pero pronto. Pero hay gente que son así. Parece que viven una vida en cámara lenta. Suelta esa vida de en cámara lenta, porque no es tiempo de cámara lenta, es tiempo de aceleramiento. Es tiempo de aceleramiento. Tus bendiciones no puedes ir con una lentitud a arrebatarla. Tienes que ir con autoridad y tomarla en el nombre de Jesús. Es pronto. Esa parte te corresponde a ti. El ángel te va a tocar, pero lo demás lo haces tú. ¿O que tú pensaste que Dios es tan tonto que le vas a dejar todo a Él? No. Tú tienes que poner de tu parte. ¿Tú quieres que Dios te use? Comienza a buscarlo en ayuno y oración, a leer su palabra, a ser obediente a su palabra. ¿Están aquí o ya se fueron? Entonces tú tienes que entender este principio que es muy poderoso. Le dijo, cíñete y átate las sandalias. Las sandalias son el apresto del evangelio. El ángel le estaba diciendo, hey, hay lugares nuevos que tú nunca has ido. Hay
bendiciones nuevas que tú nunca las has pisado. Pero tienes que amarrarte bien las sandalias. Tienes que atarte bien las sandalias. Y le dijo, cíñete. Ceñirse significa apretarse bien. En este evangelio hay que apretarse bien los pantalones y bien la falda. En otras palabras, es que tú puedes estar desahogado de ropa, pero tienes que estar apretado en el espíritu. ¿Alguien está entendiendo esto? Ceñirse significa retomar tus armaduras, retomar tu manto, retomar tu llamado profético. ¿Qué dice la Biblia? Herodes buscaba a los niños que habían nacido. ¿De cuántos años para abajo? De 2 años para abajo. Ahora, pero ¿por qué le preocupaba tanto a Herodes que un niño le iba a quitar el reinado? Wow, verdaderamente que ese niño portaba algo poderoso. Porque atemorizarme por un niño, asustarme por un niño, como he dicho anteriormente, dice la Biblia que unos pastores y magos, una estrella lo condujo. ¿Qué fue lo que lo condujo? Usted han ido a Hollywood, que en Hollywood hay estrella en el piso. Han pisado esas estrellas, que hay personas que observan las estrellas, gente que están en los premios Guinness, gente que han logrado mucho en la vida, gente que se han ganado buenas películas, gente que se han ganado el favor de la gente, famosos que tienen su estrella y la gente quiere tirarse fotos con ellos. Hay otros que se quieren tirar, ¿cómo que se llama esto? Un selfie con ellos y que salga la estrella. Esto es lo que me encanta de Jesús. A Jesús nunca le han puesto una estrella en Hollywood, porque la estrella de Jesús que guiaba a los magos estaba en el cielo. Para tú poder ver la estrella de Jesús, no tienes que mirar para abajo, tendrás que mirar para arriba. Así que hoy Dios te dice, el próximo selfie no te lo vas a tirar mirando para abajo, tienes que tirártelo de abajo mirando para alaba a Dios si puede en esta hora. Es que el Rey tuyo está en los cielos. Oh, el Todopoderoso está en los cielos. Todo era profético, anunciaba una revelación. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba envuelto en pañales. ¿Envuelto en qué? Ok, cuando usted lee la Torá, se encuentra con un lenguaje distinto. Y la Torá dice, y él estaba envuelto en ropa sacerdotal. Es decir, que si dice que estaba envuelto en pañales, estaba envuelto en sencillez y en humildad. Por eso que Herodes nunca lo iba a encontrar, porque un orgulloso nunca se encuentra con un humilde. Jesús estaba protegido con sencillez. Quizás te digan, tú que eres cristiano, de verdad. ¿Y quién te protege? Dios, pero yo no lo veo. Eso crees tú, me ves inofensivo. Pero el Dios que me protege es todopoderoso. Él vela por mí, Él me guarda, Él me cuida, Él me libra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, en medio de mi crisis. Y el ángel, en medio de la crisis de Pedro, lo libertó. Pero dice la Biblia, y la iglesia hacía oración por Pedro. No era que Pedro era el maligno, no era que Pedro era especial, era que había un pueblo de rodillas. Para que ustedes vean por qué la iglesia tiene que orar, porque aún nosotros los ministros pasamos por crisis fuertes, que lo único que nos va a libertar es la oración de un pueblo que busca a Dios. Porque muchas veces hay personas que se ocupan tanto que ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, dependen de otros. Yo no quiero ser así. Y el día que yo esté así, ore por mí, porque necesito restaurarme con Dios. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Y cuando Pedro llegó a la puerta que tocó, dice que una joven, ¿dónde está Power Generation? ¿Dónde está Power Generation? Ignoraron a la joven, pero la joven fue la primera en darse cuenta que Dios libertó a Pedro.
Y la joven fue con buena noticia y dijo: es Pedro. Y los que estaban adentro dijeron: Pedro, pero Pedro está encarcelado, entonces ¿para qué oras? Una joven se dio cuenta. Por eso es que yo creo en la juventud de este tiempo. Cuando otros digan que no hay esperanza, yo creo en la juventud de este tiempo. Creo que esta juventud se levanta. Y óigame, la juventud de este tiempo será la primera en darse cuenta del nuevo mover profético que está tocando a la puerta. ¿Dónde está esa juventud que dice: yo lo creo? En medio de mi crisis, busque su Biblia en Jeremías 33:1, porque quiero confirmarlo con la palabra. Jeremías 33. Oiga lo que dice Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Pero oiga lo que dice: estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y el verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alguien tiene que atrapar esta palabra. El proceso que tú nunca has vivido traerá una revelación que tú nunca has experimentado. Dios le dijo a Jeremías: hey, clama a mí, porque este proceso nuevo va a sacar algo nuevo, va a sacar algo poderoso. Así que en medio de tu crisis, así como Jeremías, que Dios lo visitó en medio de ese proceso de cárcel, allí lo visitó la voz de Dios. Así que en medio de tu enfermedad, en medio de tu caos, en medio de tus circunstancias, en medio de tu batalla, en medio de tu lucha, Dios te va a visitar. Alguien tiene que creerlo conmigo. Diga conmigo: Dios me va a visitar. En medio de mi crisis, Dios me va a visitar. Lo mismo sucedió con una mujer, Agar, que dice la Biblia que huía en el desierto. Y llegó un tiempo donde se echó a morir. Y viendo que el niño ya no había esperanza, lo soltó. Porque no encontraba agua. No era que no había agua, es que no había con qué cavar para buscarla. Recuérdese que en los desiertos hay agua, lo que no es un lugar para habitar allí. En fin, que aquella mujer tiró el niño en una esquina. Y dice la Biblia que el niño comenzó a llorar. Y Dios escuchó la voz del niño. Porque si tú no gritas en medio de tu proceso, Dios no te va a escuchar. Así que esa gente que sufren silenciosamente, Dios te dice: rompe con el silencio. Deja de estar sufriendo solo y calladito. Comienza a decirle a Dios el problema que tú estás pasando. A pesar de que Dios sabe lo que tú estás pasando, pero Él quiere ver una actitud en ti, que tú le digas: me está pasando esto, me está pasando lo otro, y quiero que tú hagas algo. Y dice que Dios escuchó la voz del niño, y por tanto escuchó la voz del niño, Dios visitó a aquella mujer. Así que grítale a Dios. No le grite a la gente, grítale a Dios, porque aún tus lágrimas no son un desperdicio. La Biblia dice, el salmista David declarando: pon mi lágrima en mi redazo y mídela según tu justicia. En otras palabras, tus lágrimas llega un tiempo donde no se convierten en dolor, sino en bendición. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Prepárate, porque tu mejor temporada se aproxima. Póngase de pie en esta hora. Tú que me estás viendo en vivo, en esta hora, declaramos una unción de salida. Declaramos que Dios trae los recursos y te visita en medio de tu crisis, en medio de tu proceso, en medio de tu batalla, en medio de tu problema. Dios traerá
la bendición adecuada para que tú salgas victorioso en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis matrimonial, en medio de tu lucha en el trabajo, en medio de que no tienes ánimo para levantarte con más fuerza. En medio de esa batalla, Dios te visita, Dios te levanta. Así que si lo crees, ahí donde está, decláralo y grita amén, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Quitarse bien los pantalones y bien la falda. En otras palabras, es que tú puedes estar desahogado de ropa, pero tienes que estar apretado en el espíritu. ¿Alguien está entendiendo esto? Ceñirse significa retomar tus armaduras, retomar tu manto, retomar tu llamado profético. ¿Qué dice la Biblia? Herodes buscaba a los niños que habían nacido. ¿De cuántos años para abajo? De 2 años para abajo. Ahora, ¿pero por qué le preocupaba tanto a Herodes que un niño le iba a quitar el reinado? Wow, verdaderamente que ese niño portaba algo poderoso. Porque atemorizarme por un niño, asustarme por un niño, como he dicho anteriormente, dice la Biblia que unos pastores y magos, una estrella lo condujo. ¿Qué fue lo que lo condujo? ¿Ustedes han ido a Hollywood? Que en Hollywood hay estrella en el piso. Han pisado esas estrellas, que hay personas que observan las estrellas, gente que están en los premios Guinness, gente que han logrado mucho en la vida, gente que se han ganado buenas películas, gente que se han ganado el favor de la gente, famosos que tienen su estrella y la gente quiere tirarse fotos con ellos. Hay otros que se quieren tirar, ¿cómo que se llama esto? Un selfie con ellos y que salga la estrella. Esto es lo que me encanta de Jesús. A Jesús nunca le han puesto una estrella en Hollywood, porque la estrella de Jesús que guiaba a los magos estaba en el cielo. Para tú poder ver la estrella de Jesús, no tienes que mirar para abajo, tendrás que mirar para arriba. Así que hoy Dios te dice: el próximo selfie no te lo vas a tirar mirando para abajo, tienes que tirártelo de abajo mirando para alaba a Dios si puede en esta hora. Es que el Rey tuyo está en los cielos. Oh, el Todopoderoso está en los cielos. Todo era profético, anunciaba una revelación. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba envuelto en pañales. ¿Envuelto en qué? Ok, cuando usted lee la Torá, se encuentra con un lenguaje distinto. Y la Torá dice: y él estaba envuelto en ropa sacerdotal. Es decir, que si dice que estaba envuelto en pañales, estaba envuelto en sencillez y en humildad. Por eso que Herodes nunca lo iba a encontrar, porque un orgulloso nunca se encuentra con un humilde. Jesús estaba protegido con sencillez. Quizás te digan: ah, tú que eres cristiano, de verdad. ¿Y quién te protege? Dios, pero yo no lo veo. Eso crees tú, me ves inofensivo, pero el Dios que me protege es todopoderoso. Él vela por mí, Él me guarda, Él me cuida, Él me libra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: en medio de mi crisis. Y el ángel, en medio de la crisis de Pedro, lo libertó. Pero dice la Biblia: y la iglesia hacía oración por Pedro. No era que Pedro era el más lindo, no era que Pedro era especial, era que había un pueblo de rodillas. Para que ustedes vean por qué la iglesia tiene que orar, porque aún nosotros los ministros pasamos por crisis fuertes, que lo único que nos va a libertar es la oración de un pueblo que busca a Dios. Porque muchas veces hay personas que se ocupan tanto que ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, dependen de otros. Yo no quiero ser así. Y el día que yo esté así, ore por mí, porque necesito restaurarme con Dios. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro.
Y cuando Pedro llegó a la puerta que tocó, dice que una joven, ¿dónde está Power Generation? ¿Dónde está Power Generation? Ignoraron a la joven, pero la joven fue la primera en darse cuenta que Dios libertó a Pedro. Y la joven fue con buena noticia y dijo: es Pedro. Y los que estaban adentro dijeron: Pedro, pero Pedro está encarcelado, entonces ¿para qué oras? Una joven se dio cuenta. Por eso es que yo creo en la juventud de este tiempo. Cuando otros digan que no hay esperanza, yo creo. Aumentaron el fuego más de lo acostumbrado. ¿Y cuántas veces en nuestra vida las pruebas se aumentan? En vez de ver una disminución del proceso, es cuando más se ponen fuertes. Porque el horno se ha calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero conocemos la historia, que ellos eran 3 y el cuarto personaje apareció. Y lo más impresionante es que el cuarto personaje se quedó con ellos allí en el fuego. Por eso yo soy de lo que digo: es un error del diablo, tú siendo una mujer o un hombre de fuego, meterte en el fuego. Porque el fuego con fuego no quema. Alguien tiene que entender esto aquí ahora. No metas a un guerrero a una batalla porque va a salir victorioso. No metas a un hombre que Dios tiene propósito en el desierto, porque aún allí va a sobrevivir. No ponga a un hijo de un carpintero en una cruz, porque allí va a triunfar y hasta los carpinteros lo va a salvar. ¿Alguien está entendiendo esto aquí? Entonces, cuando observe esto, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: aunque Él no nos libre. Es una palabra desafiante, como que pareciera faltarle el respeto a Dios, pero no, eso es fe. Porque fe no es creer que Dios te libre del problema, porque es probable que en ese problema Dios decida probarte. Fe es creer que aunque Dios no te libre del problema, tú sigas creyendo que Él te llamó, que Dios está contigo, que Dios es poderoso y que Dios traerá los recursos necesarios para que tú salgas victorioso. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Dios no te va a sacar antes de la crisis. Dios no te va a sacar después de la crisis. Dios te va a sacar en medio de la crisis. Dios no te va a visitar antes ni después, porque no tiene sentido. Porque Él es experto demostrando que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es experto demostrando que las tormentas no le detienen. Todo lo contrario, Él es el tormento de la tormenta. Por eso Jesús apareció en medio de la tormenta. No fue después, no fue antes. Él le dijo a sus discípulos: váyanse adelante, porque yo sé cuándo yo voy a entrar al escenario. Así que si tú estás pasando por una crisis, prepárate. Fue que Dios le habló a la crisis y le dijo: vete adelante, que yo sé cuándo. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Yo sé cuándo voy a entrar. Dios sabe cuándo Él va a entrar en tu crisis. No te vas a morir, no te vas a ahogar, vas a salir victorioso. En medio, como dice un amigo mío, mi hijo espiritual, Eric, él dice: Dios no te va a sacar del problema, Él se va a meter dentro del problema. Porque Él va a demostrar quién Él es Dios. ¿Cuántos han visto la mano poderosa de Dios en medio de sus crisis? Y la vamos a seguir viendo si seguimos creyendo. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Por eso esta historia que hemos leído acerca de Pedro, la Biblia dice que estaba encarcelado. Dice que sus manos estaban atadas. Dice que estaba en lo más adentro del calabozo. Dice que estaba en un proceso tan fuerte que hasta guardias tenía. Imagínense si se durmió en medio de los 2 guardias. Se durmió en medio de los 2 guardias. Porque en vez que de una almohada de esponja o lo que sea tu descansar, eran 2 guardias. Él estaba rodeado de guardias. No encontraba qué hacer, no encontraba para dónde salir. Estaba bien protegido. Ahora,
¿Sabe qué me impresiona de ese versículo? Lo que dice el verso 6, que dice: y cuando Herodes le iba a sacar. Cuando Herodes lo iba a sacar, no se sabe si era para dejarlo en libertad, no se sabe si era para cambiarlo de celda o de cárcel, porque muchas veces el enemigo, tú piensas que viene a ayudarte y es a meterte en un problema más grande que el que tú estás viviendo. Así que deja de estar consultando a los brujos, no consultes a los hechiceros. Los avivamientos no se forman, se provocan. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pua Church, Houston. Ministerio Internacional provocando un avivamiento. Pastores Israel y Sacha Jiménez. ¿Lo tienen? Leemos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Vamos, denme más ánimo para predicar. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Más fuerte: en medio de mi crisis. Amén. Pueden sentarse. No se siente en la silla. No se siente en la silla, siéntese en la presencia de Dios. Algunos me miraron medio raro. ¿Y dónde nos vamos a sentar, pastor? Siéntese en la presencia de Dios. Que si se siente en la presencia de Dios, no se aburre. Si se siente en la presencia de Dios, no he comenzado y no quiere que yo termine. Si se siente en la presencia de Dios, quiere recibir más, más y más. Diga conmigo: en medio de mi crisis. Levanten la mano las personas que alguna vez han pasado por una crisis. Todos alguna vez hemos pasado por una crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis significa cambio que se desarrolla en medio de un proceso que da al lugar una inestabilidad. Es una situación complicada, difícil. En otras palabras, también cuando se habla de crisis, se habla de escasez. Vuelvo y repito, es un cambio producido en medio de un desarrollo y en medio de un proceso que da lugar a una inestabilidad. Es decir, que muchas veces la crisis nos desenfoca. Muchas veces la crisis produce desbalanceo. Muchas veces una crisis, cuando se manifiesta, viene para desanimarnos. Ahora bien, usted no nace con una crisis, pero las crisis se producen en el transcurso de la vida mientras usted está progresando. Es decir, que las crisis muchas veces se efectúan después de ya usted tener una bendición. Las crisis se efectúan ya después de tú haber cursado un camino, después de tú haber desarrollándote en la vida, sea como pastor, sea como evangelista, sea como adorador, sea como un profesional, un doctorado, lo que sea en la vida que ya tú hayas desarrollado.
Entonces, cuando las crisis se manifiestan es porque llegan a traer inestabilidad. Es para desenfocarte, es para hacerte entender que no valió la pena el esfuerzo anterior que ya tú habías ejecutado. Entonces podemos entender a través de esto que las crisis se manifiestan después estando sano. Es decir, un matrimonio bendecido y que de momento se presente una crisis, una iglesia en avivamiento y de que de repente se presente una crisis. Es como decir alguien con un buen trabajo y de repente se presente una crisis. La crisis es la interrupción, ¿no?, muchas veces de la bendición. Es decir, que las crisis muchas veces llegan para de cero, porque tú crees que te van a sacar de un problema y es que te van a meter en otro problema. Y en ese mismo momento que Herodes dijo hay que sacarlo, ya Dios le dijo al ángel: hey, desciende rápido, que Herodes también dijo que lo quiere sacar, pero nosotros lo vamos a sacar primero, porque el diablo te promete libertad, pero es para atarte más. Pero cuando Cristo te promete libertad, es para que seas verdaderamente libre, 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 libre. Oiga bien, deme 10 minutos más. ¿Me dan 10 minutos más? Porque no me gusta cansarlo de lo que lo pone a descansar. Oiga bien, oiga bien. Ahora, cuando el ángel llega, tocó a Pedro. No lo tocó en la cabeza, no lo tocó en los pies, no lo tocó en la mano. Ven acá, dicho. Ven acá. Levanta tu mano. ¿Qué tú sientes ahí? ¿Tú sientes coquilla ahí? ¿Te da? ¿Seguro? Alguien tiene que estar celebrando esto aquí. Levante la mano otra vez. ¿Te da cosquilla, dicho? ¿Seguro? ¿De verdad? Ah, pues eres humano, no eres un robot. ¿Verdad que le da cosquilla? Esto es una palabra profética. No lo tocó en la mano, no lo tocó en la cabeza, no lo tocó en los pies. Dice la Biblia que lo tocó en el costado. El ángel le estaba diciendo a Pedro: Pedro, comienza a reírte. Comienza a celebrar tu victoria. Alguien tiene que estar entendiendo lo que estoy hablando. Dile al que está a tu lado: me están haciendo cosquillas. Si el diablo pensó que te está hiriendo, te está haciendo cosquillas, porque tu victoria se aproxima. Alguien tiene que levantar su mano y decir: se aproxima mi victoria. Dile al que está a tu lado: no estoy llorando, me estoy riendo. Ahora bien, ¿a dónde fue? ¿Dónde fue que a Jesús lo traspasaron? Le traspasaron ¿qué? El costado. Y de allí salió agua y ¿qué? Y sangre. Entonces, cuando el ángel le estaba tocando, estaba revelando un código de lo que se reveló en la cruz del Calvario. El ángel le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú no fuiste llamado para quedarte en una cárcel, porque ya tú naciste en la cruz del Calvario. Así como la mujer que bota agua y sangre, así Cristo botó agua y sangre en el nuevo nacimiento de la iglesia. Así que prepárate, porque el próximo ángel te va a tocar en el costado como señal de libertad y nacimiento. Yo siento la presencia de Dios aquí. Y le dijo el ángel: cíñete. Hay que aclarar que primeramente le dijo: levántate pronto. Me imagino a Pedro y el ángel: ¡hey! Levántate, pero pronto. Pero hay gente que son así. Parece que viven una vida en cámara lenta. Suelta esa vida de en cámara lenta, porque no es tiempo de cámara lenta, es tiempo de aceleramiento. Es tiempo de aceleramiento. Tus bendiciones no puedes ir con una lentitud a arrebatarla. Tienes que ir con autoridad y tomarla en el nombre de Jesús. Es pronto. Esa parte te corresponde a ti. El ángel te va a tocar, pero lo demás lo haces tú. ¿O que tú pensaste que Dios es tan tonto que le vas a dejar todo a Él? No. Tú tienes que poner de tu parte.
Dios te use? Comienza a buscarlo en ayuno y oración, a leer su palabra, a ser obediente a su palabra. ¿Están aquí o ya se fueron? Entonces tú tienes que entender este principio que es muy poderoso. Le dijo: cíñete y átate las sandalias. Las sandalias son el apresto del evangelio. El ángel le estaba diciendo: hey, hay lugares nuevos que tú nunca has ido. Hay bendiciones nuevas que tú nunca las has pisado. Pero tienes que amarrarte bien las sandalias. Tienes que atarte bien las sandalias. Y le dijo: cíñete. Ceñirse significa apretarse bien. En este evangelio hay que enfocarnos para interrumpirnos. Y en la Biblia podemos encontrar varios pasajes bíblicos que nos muestran y nos enseñan lo que es una crisis. Entonces, por cuanto comprendemos a través de la Biblia que es una crisis siempre trae escasez. ¿Qué trae una crisis? ¿Qué trae una crisis? Escasez. Quiere decir que si trae escasez, porque ya tú tuviste algo. Gracias por esa sonrisa. Es decir, que muchas veces quizás somos hereditarios de crisis. Pero mayormente donde quiero enfocarme son aquellas crisis que llegan cuando ya tú estás bendecido. Porque todo el mundo adora a Dios mientras está bendecido. Pero cuando se manifiesta la crisis, así mismo escasean las alabanzas. Gracias por su entusiasmo. Gracias por esa gloria a Dios que no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que le estoy estableciendo de parte de Dios es que la crisis mayormente trae escasez. Y una escasez es algo que hace falta, es algo que se acaba, es algo que se va terminando. Es más, le voy a decir un detalle que quizá usted no se había chocado con esto, pero en realidad muchas veces estuvimos equivocados pensando que en los desiertos no hay agua. En los desiertos sí hay agua. El secreto y el misterio de los desiertos es que no son habitables. No es para vivir allí, no es para montar una empresa, no es para montar una iglesia, no es para montar una casa. Los desiertos no son aptos para vivir allí. Los desiertos significa no habitable. No quiere decir que no hay agua, porque muchas veces por debajo de la tierra está pasando agua. En el lugar que menos tú conoce está pasando agua. Mi padre cavó aproximadamente como 100 pies hacia abajo y encontró un pozo, y ese pozo hoy en día fluye agua en nuestra casa, y se puede ir el agua alrededor, y en la casa de nosotros nunca se va el agua. Es decir, que usted puede estar en un desierto y debajo esté pasando un manantial de agua. Es decir, que los desiertos no quiere decir que no hay agua, sino que no es habitable para personas. Y quizás tú estás pasando un desierto donde necesitas una mano amiga, donde necesitas a alguien que venga a ayudarte, pero no tienes a nadie. Ni siquiera tu sombra te ayuda, porque si te quejas, tu sombra se queja. Si te lamentas, tu sombra se lamenta. Si te postras, tu sombra se postra. Pero qué bueno es que aún en medio del desierto podemos encontrar un Cristo vivo, que donde otros murieron, Él pudo vencer. Por eso es que nosotros tenemos que creerle a Dios todo el tiempo, porque Él ha sido un sobreviviente en los desiertos y no permitirá que sus hijos puedan pasar el proceso sin aprender algo de ellos. Así que yo vengo a decirte de parte de Dios: el desierto que está pasando no es para que mueras en él, es para que lo pases y salgas victorioso. Alguien dice amén aquí. Diga conmigo: crisis. Cuando usted está pasando una crisis, es una escasez. Quiero que se enfoque en esa palabra, escasez. Algo que se está terminando, algo que se está acabando. Todos pasamos por crisis, y esas crisis provocan escasez de alabanza, escasez de ayuno, escasez de oración, escasez de congregarnos, escasez de atender el propósito divino de Dios. Algo que yo aprendí en las Escrituras, y es que muchas veces
Dios no te va a visitar antes del proceso o después del proceso. Él te va a visitar en medio de la crisis. Diga conmigo, eso me encanta de Dios. Porque muchas veces ayunamos en medio de la crisis. Si casi no tenemos fuerza. Tenemos que ayunar antes que la crisis se manifieste. Usted no ve que Jesús, después que tuvo hambre, ya había ayunado. Y fue cuando el diablo lo tentó. Llegó tarde, porque no lo tentó antes. Lo tentó aún ya después que él había ayunado y su espíritu estaba fortalecido. Por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que yo sé que ustedes la conocen.